Isabela II fue la única reina reinante de España en su historia moderna, como una nación unida. Sin embargo, el reinado de Isabela estuvo marcado por la inestabilidad interna, y su incapacidad para gobernar solo empeoró las cosas. Con el tiempo, Isabela llegó a ser muy impopular en todo su país debido a la corrupción, la incompetencia, la decadencia y los escándalos que la rodeaban. Acompáñame mientras exploramos su historia. La mujer que gobernaría a España como la reina Isabel II nació en el Palacio Real de Madrid el 10 de octubre de 1830. Ella era la hija mayor del rey Fernando VII, quien había gobernado España intermitentemente desde 1808 en medio de las guerras napoleónicas, y su madre era la reina María Cristina de España. Fernando tuvo numerosos hijos durante su vida, pero todos ellos murieron en la infancia o eran niñas. Esto era problemático, ya que España había seguido durante mucho tiempo la ley sálica, un elemento del código legal franco que se remontaba al siglo VI y que estipulaba que las mujeres no podían suceder al trono de una nación. Así, en 1830, Fernando emitió una pragmática sanción para asegurar que una hija suya pudiera sucederlo si moría sin un heredero varón. Quienquiera que fuera a suceder al trono en España, heredaría un país sumido en problemas. Todavía en el siglo XVI, España había sido la nación más poderosa del mundo. Su gran imperio se extendía por las Américas, de donde obtenía enormes riquezas en forma de lingotes de oro y plata de México, Perú y Bolivia. Pero la riqueza de España había sido su perdición. No logró innovar ni desarrollar una economía comercial capitalista protoindustrial como la que había surgido en Inglaterra, la República Holandesa y Alemania. Y luego el flujo de metales preciosos del Nuevo Mundo se secó, dejando a España como una nación arcaica y atrasada. Además, a principios del siglo XIX, perdió la gran mayoría de su imperio cuando naciones como México, Argentina, la Gran Colombia y Perú establecieron su independencia. Esta era la nación que pronto gobernaría Isabel. Al final, Isabel no tendría que esperar mucho antes de llegar al trono. Su padre murió a finales de septiembre de 1833, a los 48 años, cuando Isabel aún no cumplía 3 años. Ahora ascendía al trono como la reina Isabel II de España, la primera reina reinante de España, desde que se unificó en una sola nación a principios del siglo XVI. Hay que remontarse a principios del siglo XVI y a la época de Juana la Loca para encontrar una reina reinante anterior. Juana fue la reina nominal de Castilla desde 1504, y reina de Aragón desde 1516, hasta su muerte en 1555. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar este nuevo orden. Don Carlos, el hermano de Fernando, creía que él era el heredero legítimo e intentó reclamar el trono por sí mismo. Esto llevó a una guerra civil conocida como la Primera Guerra Carlista, que se prolongaría durante 7 sangrientos años. La madre de Isabel, María Cristina, lideró su causa y finalmente salieron victoriosos. Pero para lograrlo, se vio obligada a hacer grandes concesiones al ejército español, a los liberales y a otros sectores de la sociedad española para ganar su apoyo. Durante esos años, la joven Isabel fue querida por muchos y era vista en el país como un símbolo de libertad, paz y unión. Sin embargo, a puerta cerrada, Isabel disfrutó de una infancia privilegiada. Como faltarían muchos años para que Isabel pudiera gobernar España por sí misma, mientras tanto, el gobierno estuvo encabezado por su madre. María Cristina aprovechó esta posición para hacerse extremadamente rica, pero en 1840 se vio obligada a renunciar a la regencia. Esto se debió a que en diciembre de 1833, apenas 3 meses después de la muerte de su esposo, ella se había vuelto a casar en secreto con un soldado de bajo rango. Cuando la noticia de esto se hizo pública años después, ella se volvió muy impopular y, como resultado, a partir de 1840, Baldomero Espartero, el general isabelino más exitoso y popular, asumió el cargo. Un logro notable durante la regencia de la madre de Isabel fue la promulgación de una nueva constitución española en 1837, la cual era significativamente más liberal que los documentos de gobierno anteriores de España y que buscaba reformar el país y llevarlo a la era moderna. En 1843, Isabel cumplió 13 años y fue declarada apta para gobernar por sí misma, asumiendo todos los poderes y responsabilidades del trono. Sin embargo, la mayoría de los relatos afirman que estaba poco instruida, era ignorante y, aunque alegre, a menudo era perezosa. Este periodo fue conocido como la década moderada, ya que hubo un retroceso conservador en la política española, y aunque Isabel ahora era la reina reinante, la realidad era que España seguía estando significativamente dominada por políticos y otros altos funcionarios. El 10 de octubre de 1846,
El cumpleaños número 16 de Isabel. Se casó con Francisco de Asís, duque de Cádiz, un hombre de veintitantos años y su primo hermano por partida doble, algo que no era desconocido en España, donde la familia real había sido endogámica durante siglos. Ese mismo día, la hermana menor de Isabel, la infanta Luisa Fernanda, también se casó. El nuevo esposo de Isabel era uno de los aristócratas más importantes de España, pero el matrimonio fue arreglado por razones políticas para dar estabilidad a lo que en ese momento era un régimen muy débil. A Isabel le desagradaron los modales afectados de Francisco desde su primer encuentro, y dejó claro que prefería casarse con el hermano menor de Francisco, Enrique, duque de Sevilla. Años después, supuestamente dijo de su esposo: ¿Qué te puedo decir de un hombre al que vi usando más encaje que yo la noche de nuestra boda? Isabela quedó embarazada en 12 ocasiones durante los siguientes 20 años. Sin embargo, de estos, solo 5 hijos sobrevivieron hasta la adultez. En las otras ocasiones, Isabela sufrió abortos espontáneos, o sus hijos murieron durante el parto, o en sus primeros años de vida, una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio para mediados del siglo XIX, cuando las tasas de supervivencia al nacer estaban mejorando notablemente. La mayor de sus hijos que sobrevivió fue una niña llamada Isabel, como su madre, nacida en 1851. Alfonso nació en 1857. Y, como veremos, desempeñó un papel importante en la vida posterior de su madre. Luego, entre 1861 y 1864, nacieron 3 hijas más. Para hacerlo aún más confuso, todas se llamaban María. Estas eran María del Pilar, María de la Paz y María Eulalia. Hubo especulaciones en ese momento y desde entonces de que Francisco no fue el padre de todos estos hijos y que pudo haber sido gay, impotente o ambas cosas. El matrimonio fue un gran fracaso e Isabel tuvo muchos amantes, con rumores de su infidelidad que rápidamente se difundieron por toda España y el resto de Europa. A pesar de esto, Francisco reconoció a cada uno de los hijos, aunque se cree que a menudo chantajeaba a la reina por dinero, a cambio de guardar silencio. De hecho, al principio de su matrimonio, en 1847, su disgusto por su esposo causó un escándalo político cuando hizo públicas sus muestras de afecto por el general Francisco Serrano, duque de la Torre, un hombre 20 años mayor que ella, e indicó su disposición a divorciarse de su esposo para casarse con él. Esta propuesta nunca se materializó, y Serrano fue alejado sutilmente de Madrid por los poderes fácticos dentro del gobierno, pero fue una señal temprana del mal estado del matrimonio de Isabel y Francisco, y con esto, la imagen pública negativa de la reina comenzó a crecer. Se podría decir que Isabel comenzó a gobernar de verdad en la década de 1850, cuando entró en su edad adulta. Fue un período tumultuoso, uno que comenzó cuando Isabel escapó por poco de un intento de asesinato. El 2 de febrero de 1852, cuando Isabel salía de la capilla del Palacio Real, un sacerdote católico y activista liberal llamado Martín Merino y Gómez se le acercó, dando la impresión de que necesitaba entregarle un mensaje. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Martín intentó apuñalarla en el pecho, pero por suerte, el corsé de Isabel la salvó, desviando gran parte del golpe. Aunque físicamente solo salió con una incisión menor en el lado derecho del abdomen, mentalmente el evento la dejó aterrorizada, mientras que su agresor fue rápidamente capturado, interrogado y ejecutado. En el verano de 1854, el Partido Progresista logró tomar el poder en Madrid. Liderado por Francisco Martínez de la Rosa y Leopoldo O'Donnell, estos buscaron reformar el gobierno español para erradicar los niveles endémicos de corrupción dentro de él y comenzar a modernizar la economía, la cultura política y la vida intelectual de España. Para ellos, España estaba marcadamente atrasada y rezagada respecto al resto de Europa. Necesitaba transformarse a fondo como sociedad para restaurar la posición de España como una de las principales potencias europeas. Al declarar que esa era su aspiración, afirmaron que querían preservar la monarquía, pero que creían que la cultura cortesana que había rodeado a los gobernantes de España durante siglos necesitaba una reforma drástica. Así, Isabela iba a ser arrastrada al proceso de reforma, le gustara o no, y todo indicaba que ella se oponía a esas tendencias modernizadoras. El movimiento de reforma estuvo en su punto más intenso entre 1854 y 1856. La burocracia gubernamental fue renovada, el sistema de recaudación de impuestos fue mejorado y se combatió la malversación entre los funcionarios españoles. Ideas que habían surgido en toda Europa en el siglo XVIII, como la reducción de la censura y la libertad de asociación política,
Ideas que en países como Inglaterra ya se daban por sentadas para la década de 1850 fueron permitidas por primera vez en España en ese momento, ya que los reformadores buscaban crear un Estado-nación moderno. También se revisó la propiedad de la tierra para dividir las enormes haciendas en manos de la clase aristocrática y crear una clase más eficiente de pequeños propietarios, mientras que también había interés en desarrollar un sistema ferroviario moderno en todo el país. Isabela no intentó bloquear estas medidas, pero estaba claro que no era aliada de O'Donnell y de la Rosa, ni de los otros progresistas dentro del gobierno. En última instancia, el movimiento progresista se agotó por sí mismo en unos pocos años durante la década de 1850. Por ejemplo, se ideó una nueva constitución liberal en 1856, pero nunca se puso en práctica, ya que los elementos reaccionarios dentro del gobierno buscaban tomar el poder. Estos elementos más moderados lograron hacerse con el poder, tanto porque Isabel les era más favorable, y también porque supervisaron una política exterior exitosa, una que se involucró en una guerra con Marruecos a finales de la década de 1850, y retomó la isla de Santo Domingo en el Caribe a principios de la década de 1860, después de casi 2 décadas de independencia dominicana. Este último proyecto fue propuesto directamente a Isabel por el general Pedro Santana en 1860, y ella le dio su aprobación explícita. Entonces, aunque en muchos aspectos fue una monarca ceremonial durante gran parte de su reinado, esta es un área en la que Isabel desempeñó un papel directo en los asuntos. Para cuando Santo Domingo fue recuperado para España, Isabel era una gobernante profundamente impopular entre grandes sectores de la población española. Veían su reinado como uno de escándalo, intriga y decadencia, y veían a Isabel como una reina vanidosa, tonta, con sobrepeso y ninfómana, incapaz de hacer su trabajo, y simplemente un impedimento para cualquier reforma en el país. En el otoño de 1866, una gran reunión de personas descontentas de los movimientos democráticos y progresistas tuvo lugar en la ciudad de Ostende, en Bélgica. Muchos de los involucrados eran personas que habían participado en el movimiento progresista a mediados de la década de 1850 y posteriormente se sintieron decepcionados por los instintos conservadores de Isabel y su deseo de nombrar ministros conservadores o moderados para dirigir el gobierno español. En Ostende, acordaron un pacto para intentar derrocar a Isabel y comenzar un gran programa de reformas en España. El 7 de julio de 1868, la hermana y el cuñado de Isabel estaban vinculados a una conspiración contra la corona, y ella decidió desterrarlos. Esto fue una señal de lo que estaba por venir. Lo que se conoce como la Revolución Gloriosa en España ocurrió en septiembre de 1868, como consecuencia directa del anterior pacto de Ostende. Comenzó con una revuelta naval en la ciudad portuaria de Cádiz, y estuvo acompañada por levantamientos simultáneos en Madrid y otras ciudades y pueblos. Isabel no fue derrocada de inmediato, y logró reunir a sus partidarios en los primeros días de la revuelta. Pero finalmente los generales que alguna vez le fueron leales, incluyendo a su amante favorito, la abandonaron, y con la derrota del ejército realista en la batalla de Alcolea el 28 de septiembre, la causa de Isabel estaba condenada. Aceptando esto, se dirigió con su familia y séquito por los Pirineos hasta Biarritz, en el sur de Francia, donde tenía la intención de vivir en el exilio. Salió de España el 30 de septiembre de 1868, la fecha que normalmente se considera como el final de su reinado de 35 años. Después de su destitución, Isabel y el resto de la familia real se establecieron en Francia. Durante este tiempo, la exreina residió en la Rue de Rivoli, en París. De regreso en España, la revolución continuó, con la breve coronación de Amadeo como rey de España. Él era un príncipe italiano de la Casa de Saboya y el segundo hijo de Víctor Manuel II de Italia. Pero a mediados de la década de 1870, se llegó a un acuerdo mediante el cual Isabel renunció formalmente a su trono, y su hijo y heredero, Alfonso, fue reconocido como rey de España en diciembre de 1874. Regresó al país que gobernó durante los siguientes 11 años hasta su muerte prematura. Pero Isabel nunca volvería a España por un periodo prolongado de tiempo. Isabel vivió hasta principios del siglo XX, principalmente en París durante la Belle Époque, aunque regresó a casa por un breve periodo de tiempo tras la subida al trono de Alfonso. En esa ocasión, descubrió que estaba efectivamente prohibido que entrara a Madrid y por eso regresó a la capital francesa. Allí mantuvo una relación durante muchos años con el jefe de su personal, Ramiro de la Puente. Fue un retiro prolongado, tranquilo y sin sobresaltos para una mujer recordada como una mala gobernante de España, alguien que no pudo responder de manera efectiva a los múltiples llamados a la reforma que surgían en los años 50 y 60 del siglo XIX. Isabela murió el 9 de abril de 1904. A la edad de 73 años, probablemente de gripe, su cuerpo fue trasladado de regreso a España
para ser enterrado junto a sus predecesores como reyes de España en el monasterio de El Escorial. Su funeral tuvo lugar el 16 de abril en San Francisco el Grande. La reina Isabel II de España ha llegado a ser conocida históricamente en su país como la reina castiza y la de los tristes destinos, lo que significa respectivamente la reina tradicional y la reina de los tristes infortunios. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Isabel II de España. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme qué opinan sobre su vida aquí abajo en los comentarios. ¿Creen que fue una buena gobernante? ¿Piensan que realmente era mala en su trabajo o creen que simplemente tuvo mala suerte y fue manipulada por las figuras poderosas dentro del gobierno? Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Y si tienen alguna sugerencia, asegúrense de dejarla aquí abajo en los comentarios. Y eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima vida olvidada. Gracias.